Vamos a tomar estos momentos para agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él hace y lo que hará. Cantemos. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Vamos a continuar con este devocional y como lo hemos dicho en este canto, lo vamos a hacer agradeciéndole a Dios por todas las bendiciones que Él ha derramado sobre nosotros y por todo lo bueno que Él ya ha hecho, por todo lo que hace y también por todo lo que Él hará. Oremos. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias por todo lo maravilloso que tú eres, por todo el bien que traes a nuestras vidas, por todo lo que tú representas para nosotros, por ser un Dios tan maravilloso, tan especial. Anhelamos, Padre bendito, darte a ti toda la gratitud posible. Anhelamos honrarte por todo lo maravilloso y bueno que tú haces en nuestras vidas. Y anhelamos también orar por cualquier motivo, Padre Santo, cualquier necesidad, queremos traerla delante de ti, para que tú, como siempre, como sueles hacerlo, Padre glorioso, con tu misericordia, con tu gracia y con tu amor, obres en nuestras vidas conforme a nuestras peticiones y conforme a ese plan glorioso que tú tienes para con cada uno de nosotros. Te suplicamos por todos los enfermos, te suplicamos por todos los que tienen necesidad también financiera. Te suplicamos por aquellos que tienen que también superar alguna situación personal en sus propias vidas, para que en tu gracia y en tu amor tú los bendigas, que tú los llenes de tu misericordia, que les prosperes en todo y que puedas también a aquellos que están luchando también con los efectos de la actual pandemia, con el COVID en particular, que puedan ser sanados también, Padre amado. Manifiesta tu gracia y tu misericordia pues para con todos, conforme a lo amoroso que tú eres. Ponemos en tus manos todos estos motivos de oración, así como también el tiempo devocional que estamos teniendo. Gracias sean dadas a ti, oramos en el nombre tierno y amoroso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.
Recuerda tomar tus propias notas de cada uno de los devocionales o para cada ocasión en la que tú te acercas a las Escrituras para leerla o para meditarla. Eso te facilita un aprendizaje todavía más provechoso. El tema para esta ocasión está basado en uno que es continuación del anterior que vimos. En esta ocasión vamos a responder a esta pregunta: ¿justificados por obras? Y cuando veamos el tema realmente en el desarrollo, vamos a ver el por qué es importante profundizar o responder a esta pregunta. Pero antes de continuar, leamos lo que las Sagradas Escrituras nos tienen que decir al respecto. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Somos justificados por obras? ¿Somos realmente declarados justos delante de Dios gracias a alguna clase de obra que nosotros llevemos a cabo? En el devocional anterior hablamos acerca de ser justificados. Explicamos el proceso que Dios eligió, el plan que Dios eligió para nuestra propia justificación. Pero para ese plan de Dios de obrar su justificación para con nosotros, para la alternativa de Dios, existen argumentos adversos, no bíblicos, sino más bien que han nacido en la mente de personas que, llevadas por el error, que llevadas por su propia naturaleza, crean diferentes creencias, doctrinas y enseñanzas. Por eso es importante hablar de este tema. ¿Justificados por obras? ¿Somos justificados por obras o somos justificados por la fe? Por alguna razón, en las Sagradas Escrituras se le dedica diversos apartados para desarrollar, para esclarecer este punto que resulta ser fundamental en la doctrina cristiana. Ahora, el escritor sagrado, el apóstol Pablo, él elige un método para desarrollar este argumento, para convencer a los lectores o para explicar más bien la verdad, la esencia de la doctrina, de la enseñanza cristiana. El apóstol Pablo utilizará en esta ocasión aspectos muy importantes que dejan en evidencia que al fin de cuentas los creyentes en Cristo o ningún ser humano realmente es justificado por obras. Entonces, ¿existe la justificación por obras? La verdad es que no existe, pero veamos el argumento que encontramos en estos versículos que hemos leído. En primer lugar, veamos la vida del padre de la fe. ¿Qué manera tan convincente de comenzar el argumento en las Sagradas Escrituras? Para todos aquellos que creen que la justificación, es decir, que nuestro Dios nos declare o nos vea como justos porque no tenemos culpabilidad o porque no tenemos ya un pecado que nos haga pagar la condenación eterna, ese proceso, qué mejor que explicarlo que en la vida de aquel a quien nosotros y la misma Biblia lo podemos reconocer como el Padre de la fe. Estamos hablando especialmente o específicamente de Abraham. Lo que entonces hará o lo que hace el apóstol Pablo en la lectura bíblica que hemos hecho es
responder a la pregunta, bueno, ¿somos justificados por obras o somos justificados por fe? Bueno, ¿por qué no vamos a ver la vida del padre de la fe? Y es ahí donde él viene y nos presenta el estudio de un caso práctico que se basará en la vida, pues, del padre de la fe, a quien conocemos como Abraham. De ahí entonces nosotros podemos ver precisamente lo que el apóstol nos va a explicar con respecto al padre de la fe. Aquí viene entonces y se va directamente en el siguiente versículo, en el versículo número 1, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Es decir, ¿qué es lo que encontró según la carne el padre Abraham? Cuando decimos según la carne, aquí debe entenderse según las obras o según lo que humanamente sería posible alcanzar. ¿Qué es lo que logró el padre de la fe? ¿Qué es lo que logró Abraham, el patriarca? Recordemos lo que significaba Abraham para los judíos, lo que aún significa para ellos. Lo que para los que tenían o conservaban una tradición judeo-cristiana, lo que significa Abraham realmente es fundamental. Abraham, el primero de los patriarcas, luego viene su hijo Isaac, luego viene su hijo Jacob, y de ahí viene toda la descendencia que Dios desarrolló a través de ellos y la formación de la nación de Israel, etcétera, etcétera, y todo lo que conocemos ya acerca del pueblo de Dios manifestado en Israel. Entonces, hablando del patriarca, hablando de este hombre con quien Dios hizo un pacto, hablando de este hombre de quien podemos nosotros verlo como el padre de la fe, como el primer hombre que mostró fe, es decir, ¿cómo es que este hombre fue justificado? Lo hizo en la carne, es decir, lo hizo en mérito propio, lo hizo en su naturaleza humana, fue justificado por algún mérito humano, fue justificado por algún esfuerzo del hombre, y entonces lo que nos va a explicar la Escritura ahora es no, y precisamente el versículo siguiente desarrolla este aspecto. Dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, entonces tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, si Abraham, por lo que él hizo, por sus obras, él es justificado debido a sus propias acciones, entonces él tiene de qué gloriarse, tiene de qué sentirse orgulloso, tiene de qué sentirse que merece la justificación. Pero lo cierto es que el apóstol no está afirmando que realmente Abraham fue justificado por obra. Más bien, esto lo está diciendo como explicando, si hipotéticamente hablando fuese así, que Abraham fue justificado por las obras, entonces, claro, tiene de qué gloriarse. Pero sabemos, y el mismo escritor nos lo va a explicar, no fue justificado el padre de la fe a través de sus obras. ¿Qué dice el siguiente versículo? El versículo número 3 dice: porque ¿qué dice la Escritura? Y aquí viene lo que la Escritura dice. Dice: creyó Abraham a Dios, y ahora añade, y le fue contado por justicia. A ver, un momento. El apóstol Pablo está utilizando en este versículo número 3 una cita bíblica que se encuentra en el Antiguo Testamento. Ahora, es muy importante ver más allá de eso que está haciendo una citación de la explicación que sucedió en el Antiguo Testamento. Y así como se concibió allá en el Antiguo Testamento que dado que Abraham creyó a Dios, fue declarado justo o fue tenido por justo, ese mismo principio de cómo sucedió en el Antiguo Testamento se mantiene en el Nuevo Testamento. Esto es muy importante porque también derriba esa creencia que puede haber en algunas personas de asumir que en el Antiguo Testamento las personas alcanzaban la justificación y por ende la salvación por causa o debido a las obras que emprendían en el marco de la ley otorgada por Dios a través del liderazgo de Moisés. Ninguna obra, ni las que venían en el marco de la ley que Dios había dado, ni ninguna otra obra dentro o fuera de ese marco de la ley de Dios, hacía que el hombre fuera justificado. Por ende,
no podía tampoco a raíz o sobre esa base también estar hablando de un perdón genuino o un perdón final de cualquier clase de pecado. Es decir, no se alcanzaba tampoco la salvación ni la vida eterna en el Antiguo Testamento por causa de alguna puesta en práctica de una obra cualquiera que nosotros pudiéramos entender o asumir o ver o llevar a cabo, ¿no? Y el apóstol entonces lo explica de esa manera y podemos ahora verlo en el siguiente gráfico para poder entenderlo de mejor manera. ¿Hay margen para jactarse en todo esto? La verdad es que no. Aquí nosotros podemos entender algo bien importante. Primero está este aspecto principal, la justificación, que es lo que nos está ocupando acá. Entonces tenemos dos alternativas. Si somos justificados por las obras, entonces del lado izquierdo podemos nosotros apreciar, o en lo que es esa flecha o esa línea color azul, podríamos notar entonces que si la justificación es por obras, entonces existe o hay lugar para la jactancia. Tal vez no para jactarnos delante de Dios, pero sí podríamos jactarnos delante de otras personas. Pero si la justificación es por fe, no hay lugar para la jactancia personal. Ahora, el padre de la fe, entonces, fue justificado, fue declarado justo delante de Dios por causa de sus obras, por causa de sus buenas obras. La respuesta es no, no lo es. De hecho, aunque ya fue citada por el apóstol Pablo esa referencia en el Antiguo Testamento, aquí te muestro lo que dice allá en Génesis, capítulo 15, versículo número 6, dice: y creyó a Jehová, hablando de Abraham, y le fue contado por justicia. El haber creído a Dios, ese acto de fe de Abraham, por lo cual le llamamos también y le reconocemos como el padre de la fe, por esa fe que él tuvo en Dios, esa fe le fue contada por justicia. Por eso es que él fue declarado justo. El padre de la fe es justo, no porque él haya hecho algún mérito, no porque él haya emprendido, llevado a cabo las obras de la ley, no porque él haya hecho buenas obras, sino porque creyó en Dios, creyó a Dios, y su fe le es contada por justicia. Recuerda siempre que aquí no estamos hablando ni condenando, no estamos hablando mal ni condenando las buenas obras. No estamos diciendo que no debemos hacer buenas obras. La Biblia dice que sí debemos hacer buenas obras, obras de amor, obras de misericordia, obras de caridad. Debemos ayudar al prójimo, debemos hacer todo lo bueno, debemos de hacer el bien sin cansarnos. Sin embargo, cuando se trata de la justificación delante de Dios, esa justificación que trae también para nuestras vidas el perdón de nuestros pecados y la consecuente también vida eterna que Él nos regala como parte, como un don gratuito para nosotros, en ese contexto las obras no juegan un rol determinante para que sea llevada a cabo la justificación en nuestras vidas. Podemos y debemos, y estamos obligados por mandamiento, estamos obligados por amor a hacer todo tipo de buena obra, pero no para ser reconocido o tenido por justo delante de Dios, porque ninguna obra logra satisfacer la justicia de Dios excepto una, la obra de Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitó también al tercer día. Eso es lo más importante que nosotros debemos tener presente siempre. No estamos condenando las buenas obras, las apoyamos, las debemos hacerlas porque amamos a Dios, porque amamos al prójimo, debemos hacerlas porque queremos obedecer a Dios, debemos hacerlas también porque es lo mejor, eso es muy bueno. Sin embargo, nada de todo eso bueno que podamos hacer nos ayuda a ser declarados justos o nos llevará a ser reconocidos como más justos delante de Dios que otros. No, cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, la obra que Dios va a ver en nuestras vidas es nuestra fe
en Dios, nuestra fe en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Veamos el segundo aspecto en este devocional, que nos va a presentar entonces el principio universal en cuestión aquí. Bueno, ¿cuál es el principio universal entonces? ¿Somos justificados por medio de las obras? Hemos visto que la Biblia dice no somos justificados por medio de las buenas obras. Entonces, ¿cómo sucede esta justificación? Bueno, veamos el principio entonces universal. El versículo 4 nos ha dicho, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, todo aquel que trabaja, todo aquel que se desempeña en un trabajo profesional, es decir, cualquier persona que realice un trabajo, esa persona entonces se le remunera, es decir, esa persona tiene un salario. Entonces el salario no lo recibe por gracia, no, lo recibe por mérito. ¿Cómo por mérito? Bueno, trabajó y ese trabajo por ley le corresponde, es decir, es una obligación que él se ha ganado a raíz o por causa de su trabajo. Entonces, por causa de su trabajo, una persona llega a contar con un salario que lo tiene bien merecido. ¿Por qué? Porque ha trabajado por ello. Su salario no es por gracia, su salario es por mérito. Por eso es que el versículo nos lo está explicando. Dice que en esta ilustración, la persona que trabaja no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. Es decir, aquel para quien trabaja o aquella institución para quien trabaja, esa institución tiene una deuda con el trabajador, porque ya que trabajó, entonces esa persona tiene un mérito, tiene de qué hasta jactarse, puede decir, puede hablar de algo que merece. Pero el principio universal nos enseña que en el tema de la justificación que recibimos de parte de Dios, nadie merece la justificación. No la recibimos porque la merezcamos. Yo no soy declarado justo delante de Dios porque yo lo merezca. Lo mismo sucede contigo. Tú no serás declarado o declarada una persona justa delante de Dios porque tú tengas mérito. No, sino será por gracia, por la gracia maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos en este contexto el siguiente versículo. Dice, mas al que no obra, es decir, al que no lleva a cabo su trabajo, pero dejando ya de lado la ilustración de alguien, de un trabajador, ahora dice, si no cree en aquel que justifica. Y mira lo que dice, ¿a quién? Al impío, alguien que no merece. Nadie que ha pecado alguna vez en su vida, con un pecado grande o con un pecado pequeño, que yo utilizo esos adjetivos, pero no es que existan pecados grandes o pecados pequeños, pero digo públicamente o socialmente, escandalosamente hablando, esos pecados que a veces los tenemos como vistos como más malos que otros, no importa en la Biblia. Si uno pecó una vez mintiendo, afirmando algo que no es, sintiendo odio, sintiendo rencor, sintiendo ira contra una persona, sintiendo enojo, haciéndolo indebido, teniendo un pensamiento indebido o emprendiendo alguna acción mala o también dejando de hacer lo bueno, cualquier manera de pecado ya nos hace a todos infractores, es decir, nos convierte a todos en personas que hemos cometido una falta lo suficiente para poder ser declarados condenados o responsables de la culpabilidad de un delito. Pero entonces el principio universal nos enseña que aún el impío, si cree, ese puede alcanzar la justificación. Y el versículo concluye diciendo, su fe le es contada por justicia. Es el mismo patrón que sucede con el padre de la fe, con Abraham. La fe nos es contada por justicia. Ese es el argumento, ese es el principio universal. Se aplicó con Abraham, Dios lo aplicó con Abraham, el padre de la fe,
Y desde Génesis, desde donde se expresó esa palabra en el padre de la fe, en Abraham, desde entonces, desde todos los tiempos, en toda la vida, en todos los pormenores del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, donde también ahora se está abordando este tema, en todo momento, este es el principio gobernante, este es el principio universal, este es el principio que aplica para todos. Es decir, que aún el impío, si cree, aún el infractor de la ley, si cree, entonces Dios lo justifica, porque su fe le es contada por justicia. Y aquí te mostraré una vez más, para reforzar este principio, esta ilustración. ¿Es un salario o es un regalo la justificación? ¿El perdón de pecados es un regalo o es un salario? Es decir, ¿es algo que merecemos? ¿Es una paga o no lo es? Imagínate por un momento que si fuera una paga, nosotros tendríamos que estar recibiendo algo así como un cheque por mérito. ¿Por qué? Porque somos declarados justos o seríamos declarados justos por mérito, porque hemos trabajado para eso. Pero lo cierto es que la Biblia nos enseña que el plan de Dios es diferente a esa creencia. Nos enseña que la justicia de Dios es un regalo. A eso se refiere la gracia. Pero hay una aclaración muy importante en todo esto. No es que nadie pagó para hacer posible nuestra justicia. Tengamos siempre presente eso. Es un regalo, es algo gratuito para nosotros, pero no significa que no costó nada a nadie. En otras palabras, es gratuito para nosotros, es un regalo para nosotros, pero alguien tuvo que pagar para hacerlo posible. Ese es el principio universal, es decir, no es que Dios simple y sencillamente se olvidó de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestras malas acciones. No, resulta que alguien llevó sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo, la culpabilidad, la responsabilidad, el castigo que debía caer sobre nosotros fue puesto sobre alguien. ¿Y quién es ese alguien? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Por eso dice la Biblia en cuanto a Él, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el plan de Dios, el plan maravilloso, el plan de amor de Dios, habiendo Él asegurado al ver nuestra conducta, nuestra vida, que éramos y que somos todavía incapaces de alcanzar la justificación por nuestros propios medios, entonces el Dios de amor, el Dios de misericordia, Él decidió llevar a cabo esa obra de amor tan grande que Cristo obró en la cruz del Calvario con su muerte y su pronta también resurrección. Por eso es que es gratuito para nosotros, pero recuerda siempre, alguien pagó por ella. Y ese alguien es el Hijo de Dios, el Hijo del juez ante quien teníamos una cuenta muy grande pendiente por la cual pagar. Así entonces no es una salvación barata, no es una gracia barata, no es un regalo barato. De hecho, de barato no tiene absolutamente nada. Se pagó el precio más alto que podía haber en el universo, en el cielo, en la tierra. Es decir, la vida del unigénito Hijo de Dios. Es muy importante entender eso en este principio universal. Y por último, en la lectura que hemos hecho, veamos un ejemplo más, la vida del rey David. ¿Qué es esto de la vida del rey David? Bueno, si en el Antiguo Testamento se tenía como referente al padre de la fe o a los patriarcas, y Abraham es un buen ejemplo de ello, también se tenía como un buen referente a Moisés.
Podemos nosotros saber que la ley fue dada por Dios a través del liderazgo de Moisés, es decir, Dios usó a Moisés y a través de Moisés Dios dio la ley. Pero también está otro personaje muy importante, dentro de otros, pero son referentes por lo menos que podemos encontrar aquí. Y ahora está precisamente el rey David, el rey con quien la nación o con quien Israel alcanzó la solidez como nación, alcanzó el respeto entre sus vecinos, logró posicionarse e hizo que Israel fuera reconocida y respetada en la vecindad de aquellas naciones donde estaba. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con el rey David en cuanto a este tema? ¿Acaso él sí fue justificado por obras? ¿O sucede que pasó lo mismo que con Abraham? Pues lo cierto es que con el rey David, como con cualquier otra persona, como sucedió con el padre de la fe Abraham, como sucede en nuestros días, aplica el mismo principio universal. La fe es la que es contada por justicia. Veamos lo que dice el versículo siguiente. Dice en el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Escucha bien esto, mira qué interpretación muy interesante. Es decir, en los días de la iglesia, cuando la iglesia nació, se entendió siempre que aún en la vida del rey David había sido la gracia de Dios la que había hecho posible el perdón de pecados. Así entonces encontramos en el versículo siguiente que el rey David, él expresó diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Escucha aquí, no está diciendo aquellos que por sus acciones o por sus buenas obras o que por las obras de la ley son perdonados. No dice bienaventurados, dichosos, aquellos que han sido perdonados. Y ahora en el versículo 8 dice así, dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecados, no porque tenga mérito ese varón, sino porque Dios, en su relación de fe que tiene el hombre, en este caso el rey David, para con Dios, su fe le es contada por justicia. Sabemos que el rey David dijo eso en el contexto del Salmo 32. Aquí puedes ver el versículo en el Salmo 32 que dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32, versículo número 2. Y eso lo dijo el rey David cuando él en carne propia experimentó el perdón de Dios por los pecados que él había cometido. David pecó y su fe en Dios le llevó a arrepentirse. Y su fe en Dios le llevó a reconocer su error, a reconocer su pecado. Y esa fe en Dios le fue contada también por justicia, así como sucedió con el padre de la fe, así como sucedió todo el tiempo en el Antiguo Testamento, así como sucede también todo el tiempo desde que se escribió el Nuevo Testamento. Es decir, el principio universal sigue siendo el mismo. Nuestra fe nos es contada por justicia. Entonces, ante la pregunta, ¿somos justificados por obras? La respuesta es no, somos justificados por la fe. Te dejo el resumen para que continúes en tu meditación de la palabra de Dios. Recuerda la vida del padre de la fe, recuerda y estudia y haz del principio universal, haz de este principio lo central de tu fe y al mismo tiempo mira también la vida del rey David. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás.